Dice Freud, eso es el delirio de persecución. Se inicia en una frase significante, dirá Lacan. Freud dice como puede, es una frase de representaciones. Se inicia en una frase fijada al narcisismo que produce una captura del sujeto y lo deja precisamente fijado a un modo de enfermedad, que es la psicosis. Ahora, si la negación es yo no lo amo, es ella quien lo ama, ella no importa quién, es ella quien lo ama, dice Freud, entonces la erotomanía. De vuelta, tenemos la proyección. Ella lo ama, entonces ella me ama. Es el psicótico erotomaníaco, ¿no? Que sale a inventar. Sale con certeza a suponer que lo está amando. Dice Freud, si la negación es yo no lo amo, perdón, ahí hubo un lapsus. En realidad, la erotomanía es yo no lo amo, yo la amo, ¿no? Entonces, por proyección es ella me ama. Si es yo no lo amo y entonces es ella lo ama, la celotipia, el delirio de celos, ¿no? Y veo que pasa a alguien, a un obsesivo con celos, siempre supone que ella ama a otro y se come la cabeza con eso. Pero dentro de todo pasa siempre con el cierto beneficio de la duda. Si es un obsesivo es un poco más pesado, menos pesado, pero siempre hay algo de la duda. Pero también está el problema de que ella está amando a otro. Ahora, en la psicosis esto viene como una certeza. Y finalmente dice Freud, hay una tercera forma que es negar la totalidad. ¿No? No lo amo definitivamente y no amo a nadie, no solamente a ese, y entonces me amo solo a mí. Y dice Freud, es el delirio de grandeza. Estas cuatro formas interesantes, lo que tienen para Freud es que la última, el delirio de grandeza, no participa en el mecanismo de proyección. Freud necesitó construir estas cuatro frases para darse cuenta que la proyección no era un mecanismo particular y propio de la psicosis, que participaba a veces y otras no. Pero además lo interesante es, bueno, cómo a partir de la frase hay una captura subjetiva. Finalmente, hacia el final del texto, voy a decir la frase que se volvió paradigmática de la psicosis en Freud: lo cancelado en el interior, cancelado, otra palabra que no dice del orden de la represión, sino que se acerca más al rechazo y la desestimación. Lo cancelado en el interior retorna desde afuera, dice Freud en el texto, ¿no? Es la modelo psicótico. Eso cancelado retorna desde afuera. Avanzamos un poco más. Estamos en el segundo momento de Freud. Primer momento, neuropsicosis y defensa, donde Freud ponía el énfasis en el mecanismo de defensa. Segundo momento, estamos en Schreber, donde Freud está poniendo el énfasis en la fijación. Introducción al narcisismo. Digo, es un texto fundamental. En Freud no solamente para la psicosis, sino es casi como un texto pivote en la obra de Freud. Digo, introducción al narcisismo del narcisismo puede ser un texto que divide las aguas entre un modo freudiano de pensar la cosa y un modo posterior que va a dar, entre otras cosas, la posibilidad de, más allá del principio del placer, 6 años después. ¿Qué es lo que dice introducción al narcisismo? ¿Qué es lo que dice Freud? Y bueno, casi una obviedad que a Freud le costó algunos años darse cuenta, que no se trataba todo de sexualidad. Veo que a Freud le criticaban que se había pasado vueltas con la sexualidad. Tenían razón. Uno lee 3 ensayos para una teoría sexual de 1905 y dice, bueno, Freud desbarranca todo el tiempo. No puede ser todo sexual. No puede reducirse todo a la sexualidad. Y sin embargo, Freud insistía en esa idea, formula algunas cosas interesantes. De hecho, con Schreber también empieza a meter la pata. Se trata de la cuestión homosexual, como si todo fuera desborde de la pulsión sexual. Por suerte, el narcisismo
Entonces empieza a darse cuenta que tenemos la libido sexual, pero que también tenemos una libido narcisista que empuja, pone en conflicto permanente el movimiento libidinal. La historia va a continuar y después no solamente va a estar la libido sexual y la libido narcisista, sino que además va a haber un más allá de toda posibilidad de libido, que es el famoso más allá de placer con la pulsión de muerte, que es del orden de la autoridad de la pulsión. Pero Freud acá está empezando a jugar que no todo es la sexualidad, que no todo está explicado por la sexualidad, que la libido narcisista, que no es sexual, es una erotización vuelta sobre el yo, pero que no es del orden del objeto sexual, que la libido narcisista también tiene su posibilidad de dar cuenta de explicar los fenómenos subjetivos. Freud a esta altura estaba intentando inventar un concepto que no prosperó. Él quería hacer una especie de paquete de las psicosis, que en ese momento las dos psicosis claramente fuertes como posiciones sean la esquizofrenia y la paranoia, y Freud intenta inventar un concepto que era la parafrenia. Un poquito de paranoia, un poquito de esquizofrenia, que en realidad es esquizofrenia y paranoia, todo eso, la psicosis, en un gran campo. Estaba buenísima la idea. No funcionó. De hecho, parafrenia es un buen nombre. Es un buen nombre para eso. Pero bueno, finalmente prosperó mucho más paranoia, esquizofrenia, y hacia el final, los últimos 20 años, se impone psicosis y esquizofrenia como un modo de la psicosis. Desaparece la paranoia del DSM. Pero cierto es que Freud intentaba ubicar ahí, porque a Freud no le cerraba ni la paranoia pura ni la esquizofrenia pura. Acá entonces en la introducción del narcisismo habla de la parafrenia, que era el concepto que él quería ubicar, ¿no? Dice, las parafrenias es un retiro de la libido sobre el yo a la manera narcisista. O sea, la libido que empezó a ponerse o que debería ponerse sobre el mundo y los objetos, se retira, se sustrae y vuelve a engrosar el yo, a la manera de un movimiento narcisista, libido narcisista. Dice Freud, se produce un deshacimiento de la libido objetal, una pérdida de la libido objetal. Esto, entre otras cosas, explica una de las características fundamentales de la psicosis, que es esa apatía, ¿no? Esa especie como de chatura afectiva, ese desinterés por las cosas del mundo, ¿no? Que no es otra cosa que una inflamación narcisista en deterioro de una erotización hacia el afuera. Dice en un momento Freud, aman a sus delirios como a sí mismos, ¿no? Es interesante la frase. Se ama el delirio, la famosa certeza de la psicosis. Se ama el delirio como se ama a uno mismo, a la manera narcisista. Y algo interesante que deja, porque hasta acá es parecido a Schreber, y algo interesante que dice este texto que no estaba en Schreber, en este texto hacia el capítulo 3 de Introducción al Narcisismo, Freud introduce un gran concepto de la mano del narcisismo, en realidad de la mano de la superación del narcisismo, que es el concepto de ideal del yo, sostenido en el complejo de castración que Freud lo nombra por primera vez en la Introducción al Narcisismo y que recién lo va a empezar a trabajar a partir de ahí. La historia la conocemos el final de la película. El ideal del yo va a ser el super yo y el complejo de castración se va a volver el complejo nuclear que define finalmente la posición neurótica, que es el modo en que se resuelve el Edipo. Acá lo está introduciendo. ¿Y qué es lo que va a decir? Que en la psicosis no hay desplazamiento del narcisismo hacia el ideal del yo. O sea, en la psicosis no se logra producir la constitución del super yo como una instancia necesaria de la estructuración neurótica. Entonces, tenemos un problema de mecanismo, primer texto de Freud, un problema de fijación, o sea, de estructura, Schreber,
Y ahora tenemos un problema de constitución de la subjetividad, que es que no hay super yo a la manera de la neurosis. O sea, que la libido que debiera constituir el super yo queda retenida en la fijación narcisista. Si Schreber hubiera podido producir algo en orden de un super yo, quizás hubiera salido de la trampa psicótica en la que queda capturado de que Dios lo persigue. Hubiera puesto una interioridad superyoica y no un Dios exageradamente gozador en el afuera. ¿Sí? O sea, el problema de la psicosis, de manera un poco más sencilla, es que en lugar de lograr la internalización del superyo, o sea, constitución del superyo como una instancia necesaria del aparato psíquico, en lugar de eso, el superyo viene desde afuera como una voz que atormenta o como un delirio de persecución. ¿Sí? El superyo se vuelve terrible, pero aparte ajeno al aparato psíquico. Vamos al momento final de Freud, ¿no? 3 momentos. El más lindo, Freud, el momento final de Freud, a partir de Más allá de la prisión del placer, y con los grandes textos de Freud, Psicología de las masas, El yo y el ello, Inhibición del síntoma de angustia, El malestar cultural, los grandes textos de Freud. Dentro de esos textos, dentro de ese momento, tenemos 2 textos de Freud que valen la pena para cualquier cuestión psicopatológica: Neurosis y psicosis y La pérdida de la realidad de neurosis y psicosis. De vuelta, hay un lacanismo demasiado poco freudiano que dice que cuando Freud escribe neurosis y psicosis está juntando neurosis y psicosis. Si hay algo que el texto de Freud viene a marcar es que el I divide campos, la neurosis y la psicosis. No, neurosis y psicosis como si se pegaran en un único conjunto. El texto freudiano de neurosis y psicosis es un manifiesto de la división de estructuras. Si uno quiere entender cómo Freud llega a dividir el campo de la neurosis del campo de la psicosis, y hay que leer este texto. ¿Qué dice Freud? De manera sencilla, con lo que tiene su segunda tópica, dice: la neurosis es un conflicto entre el yo y el ello. El yo, atormentado por el ello pulsional que le pone fichas de avance de la pulsión, entra en conflicto. ¿Y a quién sirve, dice Freud, el neurótico? A un superyo que le está todo el tiempo castigando al yo para mantenerlo a raya. Muy sencillo, ¿no? Digo, la neurosis es un yo en conflicto con el ello, y el superyo mete fichas, ¿no? El superyo mantiene a raya. No te animes al deseo, no te animes a la satisfacción pulsional, ni se te ocurra la fantasía. ¿No? Viene el superyo, y en Freud tiene toda esta cosa castigada. Para Freud el superyo es mala onda todo el tiempo, salvo en 2 textos. Hay 2 textos donde Freud rescata al superyo. Uno, lo vamos a ver en el último encuentro, en el texto El humor, ya lo anticipé. Freud dice que ahí el superyo en realidad está apaciguado. El otro texto del superyo sale como bien parado es El malestar de la cultura, donde Freud le da una función importante. El resto del tiempo el superyo es una mala onda. O sea, no le permite al yo avanzar en nada del orden del placer o la satisfacción. La neurosis es eso. Estamos atormentados por nuestro superyo. El ello pide pista y el yo no sabe qué hacer como para zafar de ese conflicto. Y entonces produce síntoma. El síntoma es efecto de este conflicto. Pero eso es la neurosis. ¿Qué dice la psicosis? El conflicto es entre el yo y el mundo exterior. En la psicosis. Esta es neurosis. En la psicosis, entre el yo y el mundo exterior.